Este video es un documental de apoyo al libro Misiones Secretas, La Puerta Falsa de la Catedral y otras salidas, cuyo autor, el teniente coronel del ejército colombiano, Homero Rodríguez García Rayo, logró recopilar imágenes de programas de televisión muy importantes, como Hecho en Colombia, y de diferentes noticieros de los canales colombianos, a pesar de la dificultad de la censura y gran manipulación de información del momento para ocultar y desviar la realidad de hechos que han cambiado la historia del país. Un agradecimiento especial a los periodistas que de manera profesional, valiente y objetiva lograron comunicar a la opinión nacional e internacional sobre esta difícil época en la historia reciente de Colombia. Hay varios tipos de Ulises en esta vida, esos que cuando llegan a Ítaca, se les termina el camino, mientras que otros, al arribar a puerto, encarnan una nueva odisea. Homero Daniel Rodríguez. Homerinchi. Que ahí habían esos telescopios, esos sistemas sofisticados de teléfonos, de alarma, y esas comodidades que se ven en esas fotos. No, absolutamente, de ninguna manera. Es absolutamente indignante, produce repudio ver que se presentaran esos hechos dentro de la cárcel de Envigado. Por eso es tan importante que se defina la responsabilidad directa de quienes tuvieron a cargo la seguridad interna y la seguridad externa. En el caso de las fotos. Doctor Mendoza, el actual ministro de Justicia, Andrés González, encontró en su caja de seguridad del ministerio unas fotografías donde se ve el lujo de la cárcel de Escobar. ¿Usted por qué estaba escondiendo esas fotos? Esas fotos no estaban siendo escondidas, esas fotos fueron enviadas por la Procuraduría al Ministerio de Justicia, que las conoció en enero, y a raíz de esas fotos se tomaron unas medidas muy... domésticos, siempre y cuando paguen un impuesto por ello. Los lujos de los que gozaban Pablo Escobar y sus hombres en la catedral fueron permitidos por el gobierno de acuerdo con el contrato que firmaron con la alcaldía de Envigado. Y por esos lujos pagaban un impuesto que debía cancelarse mensualmente de acuerdo con esta lista encontrada en la dirección de la catedral. Los impuestos van de 650 a 3.000 pesos. Por lo que menos pagaban era por las grabadoras o licuadoras, 650 pesos. Por un televisor de cualquier tamaño y Betamax pagaban 1.800 pesos. El impuesto más alto era por los hornos microondas y los equipos de sonido, 3.000 pesos cada uno. Por la tenencia de todos los electrodomésticos en la catedral, Pablo Escobar y sus hombres pagaron 1,5 millones en un año, que debería estar en una caja especial de la catedral. Sin embargo, ese dinero nunca pudo ingresar al presupuesto, porque la cárcel de máxima seguridad de Envigado jurídicamente no existe.
El decreto para convertir la finca de la catedral en una cárcel de máxima seguridad se quedó en proyecto encima del escritorio del ministro de Justicia, después de haber sido devuelto 3 veces en un año por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Entonces el 1,5 millones de pesos entró a la cárcel de Bellavista, que tendrá que justificar en qué lo gastó y por qué no figuran esos gastos en la Dirección de Prisiones en Bogotá. Se habla mucho de irregularidades, pero nadie especifica cuáles son las irregularidades. Fallas había y se corrigieron, y lo que yo pude observar se informó al gobierno y se corrigió. En la época en que yo estuve no se realizó absolutamente ninguna fiesta. No conozco la fotografía, no conozco de si hubieran realizado fiestas, lo único tal vez un matrimonio en el año anterior, pero no puedo decirles qué pasó. De Pablo Escobar. El narcotraficante hizo una declaración escrita en el mes de febrero para el Ministerio de Justicia. Allí decía que cuando él llegó a la cárcel de Envigado no había ni rejas, ni garitas, ni puertas. Y además sostiene que la cárcel de Envigado no fue construida para cárcel. Esa es la declaración de Pablo Escobar, que fue leída en el Senado por el exministro de Justicia, Fernando Carrillo. Declaración de Pablo Escobar a 25 de febrero de 1992. Se le pregunta cuáles eran las condiciones de la cárcel en el momento de la entrega, y él contesta lo siguiente: cuando nosotros llegamos a este sitio había obreros que estaban laborando en la construcción del establecimiento. Entiendo que esos obreros dependían del municipio de Envigado y de la alcaldía, y esos obreros siguieron construyendo y adecuando el local, y a la fecha de hoy aún se encuentran laborando, ya que la construcción está inconclusa, porque todo el mundo lo sabe. Este establecimiento no fue construido como cárcel, sino como un albergue para personas enfermas. Quiero agregar que ni siquiera la malla de seguridad, ni las rejas, ni las puertas, ni las garitas estaban colocadas cuando ingresamos. Más adelante le preguntan, respecto de sus instalaciones privadas, quiero decir sus celdas, informe por favor a quién le ha correspondido su adecuación e implementación de artefactos y demás. Él contesta, lo que son las cortinas y los cuadros los puse de mi cuenta personal. Ahí se responde una pregunta anterior suya. Los muebles se fabricaron en el taller de carpintería bastante eficiente, en el cual laboramos los internos, con excepción de la cama, que es de cemento. Y dice, el televisor, el Betamax y otros artefactos son de mi propiedad y estaban aquí cuando yo llegué, porque los mandé antes de que yo llegara, porque ya se habían hecho gestiones anteriores y se sabía que este era el sitio donde yo iba a llegar. Eso parece que mi familia lo hizo llegar por intermedio de los abogados, pero no estoy seguro ante quién.